¿Qué tal? Dios le bendiga muy ricamente. El tema es señales, es la segunda etapa de esta reflexión. Yo estuve leyendo San Mateo capítulo 25, desde el verso 1 al 13, donde habla de las 10 vírgenes. Le estaba comentando que la manera de enseñanza de Jesús era una práctica común en su época. Y era, como digo, muy frecuente en la época del Señor. Un casamiento era un acto, una ceremonia muy alegre. Hasta los rabinos, que siempre eran serios, generalmente eran así, se alegraban en una ceremonia de casamiento. Como dije, eran muy alegres, compartían la gente esa alegría de que dos jóvenes contraían enlace según la voluntad de Dios, porque para Israel era muy importante esto, conforme a la palabra del Señor. La noche del casamiento, el novio, es interesante, llegaba a la casa de la novia para llevarla a su propia casa. Y es importante que ella y todo su cortejo de boda esperaba el momento de la llegada del novio, o sea, del esposo. El cortejo, cuando llegaba el novio, tenía que salir a recibirlo. Esta era una práctica tan habitual y tan común en la época del Señor, pero sabía una cosa, que el novio nunca daba la hora de la llegada. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Era así, era una práctica. Jamás el novio decía, voy a llegar a tal momento. Pero este cortejo tenía que estar atento a la llegada del mismo. Y acá dice, en esta palabra, que la novia tenía preparada 10 vírgenes como cortejo de compañía. Ahora bien, mire usted qué interesante que toda la comunidad donde vivían estos dos jóvenes que contraían enlace, generalmente eran jóvenes, en algunos casos ya personas mayores. Ya tenemos en la Biblia ejemplos, por ejemplo, en el libro de Ruth. Pero generalmente eran jóvenes los que en su mayoría contraían enlace, y es así, natural, como hoy en día también. Y sabe que los novios luego tomaban el camino más, digamos, más largo, porque la gente lo quería saludarle y quería compartir la alegría de esa unión matrimonial. Entonces la costumbre era tomar el camino más, podríamos decir que con mayor distancia, para que la gente se podía expresarse. Justamente hay un acontecimiento, un relato del siglo pasado. Una persona visitó Palestina y mientras iban recorriendo el camino, ¿sí?, entonces de pronto ve que hay varias jóvenes vestidas de blanco, muy alegremente, danzando, que estaban encaminándose para una dirección. 10 jóvenes es la que él contó. El turista le preguntó a su guía
¿qué significaba esto? Y él respondió que era que formaba parte de un cortejo de la novia, tenía que ver con un casamiento. Y un detalle importante es que quien llegaba tarde a esa ceremonia no se los dejaba entrar. Los ejemplos dados por Jesús era algo que sucedía frecuentemente. Ahora vamos a ver las cosas o las enseñanzas espirituales que deja Jesús con respecto a estas bodas. Tenemos aquí el ejemplo de las vírgenes. Esto nos habla en la palabra de Dios de pureza. Tenemos este detalle, esperando al esposo. Esto nos habla de esperando la venida de Jesús para llevar a su pueblo. Tenemos el ejemplo de la lámpara que tenía que tener aceite y esta tenía que estar ardiendo hasta la llegada del esposo. Esto tiene que ver con la vida espiritual de la persona. Y tenemos la figura del aceite que tiene que ver con el Espíritu Santo, o sea, es una figura del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en la vida de aquel que ha creído en Jesús. Y quiero decirle que esta enseñanza de Jesús la voy a dividir en 4 etapas para comentar la misma. La primera etapa, en el versículo 1, notamos un gran movimiento. Las vírgenes se movían, estaban con mucha actividad. Y entonces quiero reflexionar sobre algunas cosas importantes. La iglesia en primer siglo era una iglesia pujante. Ellos tenían sus problemas porque eran seres humanos, pero ellos trabajaban, sembraban, llevaban la palabra, transmitían el mensaje de la cruz, hablaban de salvación, hablaban de cambio de vida, hablaban de esperanza en el Señor. A su vez, llenos del Espíritu Santo, sanaban enfermos, echaban demonios. ¡Qué interesante! Y como resultado de la siembra de esta palabra, encontramos que miles de personas se reunían para alabar al Señor. Encontramos en el libro de los Hechos a una iglesia dinámica en cuanto a sembrar la palabra. No había que decirles, siembren ustedes, pero ellos transmitían la palabra. Y miren lo que dice esto, tenemos ejemplo de su actividad. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto está en Hechos capítulo 2, verso 40. Y el resultado fue el siguiente. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3.000 personas en el verso 41. Voy a continuar con este tema. La primera etapa, el gran movimiento, la actividad, y así lo encontramos en la palabra del Señor. Le transmito la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.